Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Laboratorio Electoral, programa número 2. Y aquí estamos para acompañarlos hasta las 24, hasta que termina este día y arranca el día que tanto estamos esperando, porque es la primera elección nacional del año, las PASO. A las 8 de la mañana se abrirá el momento en que la mayoría de los argentinos vamos a ir a votar. Saludo a mi compañero Eduardo Paladini. Hola, Edu, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contento y con mucha expectativa. Segundo programa, primera elección. Sí, claro, nos agarró justito. Recién arrancando hemos tenido muy buenas repercusiones del programa anterior, así que estamos muy contentos. Por supuesto. Voy a saludar a Diego Corbalán. Hola, Diego, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nuria? Bueno, vamos a hacer hoy el recorrido del voto. Lo vamos a seguir. Dale. Y también vamos a seguir los datos de nuestro voto, de nuestro sufragio, que también fue eje de la polémica durante esta semana. Además de repasar también qué pasó en las redes sociales desde el 23 de junio, cuando empezó la campaña, hasta que empezó la veda el viernes a las 8 de la mañana. Bueno, en un ratito vuelvo con vos. Voy a saludar a Brenda Struminger. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a estar hablando en unos minutitos acerca de la diferencia entre lo que es fake news y desinformación, ¿sí? Vamos a estar hablando de fake news, desinformación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas de referirse a este fenómeno que pisa fuerte en las redes en este proceso electoral y en esta campaña? Bueno, y vamos a presentar a nuestros invitados que nos acompañan esta noche. Por un lado, María Peix, a quien agradecemos, investigadora del CIPEC, agradecemos que hayas venido, María, esta noche a compartir con nosotros. Gracias. Alejandro Alfie, periodista, todos lo conocen. Gracias, Alejandro, porque se ha vuelto muy mediático en el último tiempo, Alejandro. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. La señora Liliana Franco, que no necesita mucha presentación. Bueno, un poquito. Periodista especializada en economía, acaba de sacar segundo libro. Gracias, Lili, por venir. Un placer. Y el director de Sinopsis, Lucas Romero. Gracias, Lucas, por haber venido. No, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, Edu, vamos a estar hablando en minutitos nomás acerca del peso específico que tiene cada distrito de nuestro país. Sí, vamos a hablar del mapa electoral, la balanza, cuánto impacta cada provincia, cuántos votos tiene, cómo incide en la elección de mañana. Si nos detenemos a pensar en el presentismo, ¿va a ir más gente, no va a ir más gente? El gobierno ha salido el último tiempo casi a pedirle por favor a la gente que vaya a votar mañana. Sí, Nuria, hablaste de una de las claves de la elección, el presentismo, y como pasamos el horario de protección al menor, te voy a hablar de un fantasma, el fantasma de la polarización. ¿Le tiene miedo el gobierno a la polarización? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El número, el porcentaje de polarización? El número total, que se vuelva a más de 80% de polarización entre dos candidatos, y cómo puede incidir eso en la primera vuelta de octubre. Bueno, vamos a hablar de corte de boleta también. Se espera que haya un corte de boleta importante teniendo en cuenta lo que fue la última elección, que fue récord en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, Nuria, hubo 6,62 puntos de corte de boleta, diferencia de votos entre Macri y Vidal, y te diría que no solo mires esa Buenos Aires, sino también la ciudad, porque ahí Larreta y Macri también hay diferencia de votos. Bueno, metámonos ya en el peso de los distritos. A ver, si tenemos que decir de memoria, Córdoba, la provincia de Buenos Aires ni hablar, Mar del Plata. ¿Cómo fue variando? Porque el electorado también fue creciendo. Hoy votan más personas que las que votaron en la elección anterior. Sí, trazo grueso, están habilitados para votar cerca de 34 millones de personas. Hablamos de presentismo, se espera que entre 25 y 27 millones estén votando. Y para dividir el mapa habría que dividirlo a grosso modo en 4 categorías. La provincia de Buenos Aires, la más pesada, la más ancha, Mira, ahí la que está ahí viendo en el medio, ese sí. verde oscuro. Cada 100 votos que hay en las elecciones, cada 100 electores habilitados, 37 están en la provincia de Buenos Aires. El segundo grupo que podemos ver en un verde un poco más claro, 3 que están muy pegaditas y que sí fueron cambiando con el tiempo. Hasta hace una década la ciudad de Buenos Aires era el segundo distrito con más electores, sí. Ahora pasó a un tercer escalón, antecedida por Córdoba y Santa Fe. Entre las 3 juntan 24 puntos aproximadamente. Otro grupo de 4 que son las que tienen hasta 3% de los votos, que ahí tenés desde Salta hasta Mendoza, y 16 provincias, de las 24, 16 provincias muy chicas juntan 24 puntos. Por eso es muy importante también, Nuria, ver a quién apoya cada gobernador, sí, y hacer la cuenta correspondiente. Tener mucha cantidad
no significa tener mucho peso electoral. Claro, bueno, a ver, Liliana pasillea no solo bueno, ese término coloquial por el que se entiende. Voy a tener un problema los hoy, pasillos del Ministerio de Economía, sino también los de la Casa Rosada hace mucho tiempo, y allí se iba percibiendo este clima. Por ejemplo, el lugar en el que se ubica la provincia de Córdoba, tengamos en cuenta que los candidatos, hablamos de los más importantes, Mauricio Macri y Alberto Fernández, decidieron visitar Córdoba varias veces, ¿no? Claramente porque no queda claro cómo va a resolver esa provincia que le dio en su momento, en el 2015, el triunfo a Mauricio Macri. No queda muy en claro cómo lo va a resolver y qué va a pasar con el candidato peronista. Aunque uno se olvida, Schiaretti es peronista. Sí. Lo que pasa es que no se sabe de qué tipo de peronismo es. Sí. Porque ha coqueteado con toda la fuerza, sabiéndose un distrito apetecible, pero también el cordobés es muy particular. Es un votante, yo diría que no es fácil encasillarlo, por lo cual seguramente van a estar en ambos búnker muy atentos a qué pasa con Córdoba. ¿Cómo crees que va a jugar el electorado cordobés, aquel seguidor de Schiaretti? Bueno, es un interrogante, ¿no? Creo que quizás Córdoba es una provincia muy disputada, además del peso, que es una de las provincias grandes, probablemente los dos candidatos tengan aspiraciones de, digamos, mejorar las expectativas que ya tienen de antemano. Ahora, hay algunos datos interesantes de mirar el peso de las provincias, ¿no? 2 de cada 3 votos vienen de los 5 principales distritos. Y si uno toma como parámetro el 2015 y rankea las provincias a donde mejor le fue Macri, dentro de las 8 mejores provincias donde le fue Macri están los 5 distritos grandes. Sí. Si se va del otro lado y rankea donde peor le fue a Scioli, entre las 8 peores que le fue están los 5 principales distritos. Sí, es muy interesante si el mapa electoral de 2015 vos lo tomás como si fuera la camiseta de Boca. Sí. Toda la parte de arriba que ganó Scioli, azul. El centro, amarillo, desde Mendoza hasta la capital federal, y toda la parte sur pintada de azul. Y además Córdoba es muy importante porque no solo tiene el 8%, 8,71% de los electores, sino porque es una de las 4 provincias neutrales para esta elección. Vos tenés 13 provincias que apoyan a Alberto Fernández, pero que tienen el 21% de los electores de todo el país. 5 que apoyan a Macri, pero representan el 53%. Claro. La Baña tiene las suyas. Claro. Tiene Santa Fe y tiene Salta. Claro. Y quedan 4 neutrales. De esas 4, una es Córdoba. Bueno, en Córdoba se dio durante esta semana una de las fotos más esperadas, podríamos decir, porque por primera vez se mostró todo el equipo de Alberto Fernández con Cristina, un Alberto Fernández que trataba de ser como el que incluía a todos en el escenario, la imagen fuerte de los gobernadores, invitando a subir a Massa para saludarse con Cristina. ¿Cómo vieron esto ustedes? Y además teniendo en cuenta que este lugar, en la elección anterior, y corregime Edu, si no, 7,5 de 10 cordobeses votaron a Macri, ¿no es cierto? Sí, sacó la diferencia más importante, cerca de 700.000 votos. Sacó de diferencia en Córdoba 53 puntos contra solo 19 de Scioli, con una particularidad. Estaba Massa. Claro. Sacó cerca de 20 puntos, salió segundo. Hay que ver cómo se dividen esos 20 puntos de Massa en la elección de mañana. Bueno, ¿ustedes cómo vieron ese acto que tenía como una cosa muy kirchnerista, ¿no? ¿También? Sí, es un poco raro porque ver juntos a candidatos que antes estaban muy enfrentados, hay que ver eso cómo lo percibe el elector. Hay gente que le parece que ese es un rasgo de unidad y que entonces es un aspecto positivo. Y hay otros especialistas que están planteando que no termina de quedar claro el mensaje por haber candidatos fuertemente enfrentados con anterioridad. Entonces ahí hay que ver eso cómo se percibe desde el electorado. En algunos lugares va a quedar una boleta, María, larguísima, ¿no? Eterna, que yo no sé si aclara o confunde aún más al electorado, ¿no? Este año son pocos porque hay mucho desdoblamiento, ¿verdad? Son pocas las provincias que van ahora junto con la elección nacional. Casi todos los gobernadores eligieron desdoblar, hacer sus elecciones en otra fecha. Pero bueno, creo que la boleta larga la vamos a tener
en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y sí, ahí va a ser... Es más compleja la información que se nos presenta, pero menos compleja que otros años porque cada vez tenemos menos listas en competencia. Desde que hay paso, desde que existen las primarias, cada vez se inscriben menos listas y a la general llegan todavía menos listas en competencia. Y este año tenemos además este decreto que prohibió las colectoras. Así que las combinaciones estas raras que generaban mucha cantidad de boletas en el cuarto oscuro, porque una misma lista de legisladores... mejor dicho, una misma lista para el Ejecutivo era acompañada por muchas listas de legisladores y eso ya no lo vamos a tener. Y entonces, María, ¿primarias sí o primarias no? Bueno, depende para qué uno las quiera, ¿no? Nosotros en CIPEC lo que observamos es que si bien no se usan demasiado para competir, siempre, casi todos los años tenemos alrededor de un 20% de las listas que tienen competencia interna y el resto no. Pero sí han logrado reducir mucho la oferta electoral, hay menos opciones, entonces... Cuando hay menos opciones, esas opciones representan más, porque es más fácil para primero los partidos se tienen que organizar, tienen que agregar más, que al final esa es la función de ellos, agregar más intereses, ponerse más de acuerdo, reconciliarse entre ellos. Eso sería buenísimo. Y por eso vemos formaciones de frentes cada vez más amplios y más estables. Y la oferta más simple... nos da la sensación por los datos que tenemos de participación y de reducción del voto en blanco en la elección general, que el elector al ver menos opciones y tener más información, porque antes llevamos 50 boletas, ¿quién será alguien con posibilidades dentro de estas 50? Pero después de la primaria sabemos quiénes quedan, quiénes tienen un caudal de voto y más o menos qué caudal de voto tienen. Entonces ahí es como que el elector dice, bueno, ya sé cuáles tienen posibilidades y decide ir a votar a favor de uno o en contra de la opción que no le cierra, pero hay mucho más voto afirmativo en las elecciones generales desde que tenemos las PASO. Bueno, mientras me voy con Diego, Pala, vamos a recordar, es el 1,5% del padrón que tiene que tener cada candidato para poder pasar a la elección siguiente. Sí, y la diferencia entre las PASO y la general, en las PASO cuenta el voto en blanco para calcular ese 1,5%, se cuenta el voto afirmativo, el que elige algún candidato, y el voto en blanco, con eso se hace una base 100, y cada candidato tiene que conseguir por lo menos el 1,5 para así poder competir en octubre. Por eso en la boleta van a haber precandidatura. Lo que se hace es confirmar candidaturas. Bueno, 8 horas y media faltan para la elección. Ya que hablamos del voto, me estabas diciendo, Diego, hace un ratito, me decías que íbamos a estar viendo el recorrido del voto. ¿Qué pasa con el voto? Por un lado, a las 8 de la mañana se abren las urnas, a las 6 de la tarde se cierra, y a partir de ahí, ¿qué? Bueno, y a partir de ahí lo vamos a ver ahora, lo vamos a recorrer, porque la expectativa durante esta semana, particularmente por los datos de nuestros votos, es decir, el escrutinio provisorio ha sido el eje de la polémica. Hicimos el recorrido con una especialista en el tema, la titular de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche. Junto a ella hicimos este recorrido y fuimos descubriendo unos datos muy interesantes que uno, claro, no lo percibe porque uno pone el voto y ya empieza a seguir la elección a través de la televisión, pero bueno, en ese detrás de escena pasan cosas, Nuria. Bueno, ¿te parece? ¿Compartimos el informe? Dale. Y ya charlamos sobre eso. El informe de Diego Corbalán en el Laboratorio Electoral. Les proponemos hacer un recorrido siguiendo nuestro voto, desde que lo dejamos en la urna hasta que esa información llega acá, al correo argentino. La idea es hacer un recorrido por cada uno de los pasos que da nuestro voto y fundamentalmente saber qué va a pasar con ese resultado en medio de la polémica por el escrutinio provisorio y el rol de la empresa Smartmatic. ¿Por qué estamos preocupados por estos comicios? Bueno, estamos preocupados por una parte de los comicios. La verdad es que la preocupación es por el cambio en el sistema de escrutinio provisorio, donde se está implementando una muy buena idea, que es transmitir los resultados desde las escuelas, pero se está haciendo esta implementación de una forma bastante negligente, diría, que no se respetaron las pautas de transparencia que había pautado la Cámara Nacional Electoral, porque no se cumplieron los plazos, porque ninguno de los partidos de la oposición tuvo márgenes para hacer sus propias auditorías, su propio control de transparencia. Entonces, a la falta de transparencia siempre le sigue en un evento como un acto electoral, sobre todo una elección presidencial,
suspicacias, dudas e incertezas. Beatriz, hasta que el voto entre a este sobre, ¿qué es lo que tiene que pasar y qué certezas tenemos para estos comicios? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que las elecciones de este año se van a hacer como se hicieron siempre. El sistema electoral argentino es muy robusto. Una vez que pongamos el voto adentro de este sobre, se van a hacer los controles del caso como habitualmente se hace. Hasta ahí entonces para estos comicios nada se va a cambiar. Nada se va a cambiar. Venimos, hacemos la cola, nos presentamos con nuestra identidad, validamos nuestra identidad, las autoridades de mesa nos dan el sobre, entramos al cuarto oscuro, elegimos nuestra boleta, cortamos boleta, ponemos la boleta entera, lo que nos guste o no ponemos nada, votamos en blanco. Todas las opciones son libres. Vamos a hacer el recorrido, si te parece, el recorrido imaginario de este sobre con una boleta adentro. Hay que ver qué fue lo que votó quién. La sede central entonces del Correo Argentino. Acá pueden pasar cosas. Generalmente pasan las cosas, lo que habitualmente sucede en una elección. Pero ustedes acá han puesto la mirada y han hecho las advertencias, ¿verdad? Sí, en esta sede, esta es una de las 2 sedes que Correo Argentino está disponiendo para el escrutinio provisorio. La otra está en Monte Grande, esta es la sede de Barracas. Aquí van a estar los data entries, aquí es donde van a recibir los telegramas escaneados que se van a enviar desde las escuelas. Siempre estamos hablando del escrutinio provisorio. Siempre, acá hay que decir algo, nosotros no barajamos ninguna hipótesis en absoluto de fraude, no se han seguido protocolos de transparencia para que el resto de los partidos políticos tengan acceso a el software que se va a usar aquí en el conteo y en las escuelas en el momento del escaneo. El panorama es bastante oscuro, todo lo contrario del discurso de transparencia que salieron a mencionar el secretario Ibarra y el secretario Pérez. Bueno, la polémica estuvo durante esta semana dada por la situación de Smartmatic. Se había mostrado en tiempo y forma cómo se iba a realizar el escrutinio provisorio o no. Hay que recordar que hay una acordada de la Corte en este sentido que... ¿cuánto tiempo antes, Alejandro, debería 30 días antes se tenía que haber presentado el software con el código fuente para que los partidos políticos pudieran auditar ese software de transmisión y de escrutinio provisorio. Se entregó recién esta semana, pero se entregó cerrado, con lo cual todavía no pudieron auditar ese software. ¿Cómo cerrado? Cerrado y lacrado. ¿Y entonces para qué sirve? Pero ¿cómo cerrado? Se supone que se entregaba para que los demás partidos puedan... Sí, lo que pasa es que se lo entregaron cerrado y lacrado, entonces los partidos no quisieron firmar las actas de recepción de ese software porque no pudieron auditarlo. Bueno, de todos modos intervino la justicia, va a haber veedores judiciales, también le dieron aval a otros pedidos de los partidos para que los fiscales puedan controlar. ¿Se puede robar la elección? No. Mira, acá hay que dividir lo siguiente. Lo que es el escrutinio definitivo no tuvo ningún cambio. El escrutinio definitivo es el que hace la justicia 48 horas después de las elecciones. El que hubo cambios es el escrutinio provisorio. Sí. Donde, ¿qué se hizo ahí? Se incorporó un nuevo paso que es mandar los telegramas en forma electrónica desde las escuelas a los centros de cómputo. Sí. Y ese procedimiento lo hace Smartmatic con el correo. Ahí está la discusión. No se puede robar la elección por haber cambiado ese paso. Porque además va a haber fiscales partidarios. Un dato importante, y, para destacar también para que la gente sepa, el único que tiene validez legal es el escrutinio definitivo. Claro, exactamente. Es el que no se modificó. Y ningún partido lo cuestiona. Todos dicen que no hay ninguna posibilidad de fraude en el escrutinio definitivo. Sí, eso lo dicen nadie todos. Lo cuestionó. Igual durante esta semana fue como polémico y Pero lo que generaba cierto tipo de zozobra. Pero no en el definitivo, sino en el provisorio. No, en el provisorio. Hay un poco de confusión respecto al rol de las empresas en el provisorio. El traslado desde las escuelas hasta los centros de digitalización lo hacía el correo. Ahora la transmisión desde las escuelas también la va a hacer el correo. Sí. La empresa Smartmatic lo que reemplaza es lo que hacía Indra, que era una vez que había llegado la información al servidor del correo, se trasladaba, se le transmitía a la empresa y esa empresa carga y procesa. El procesamiento consiste en básicamente chequear la carga, se hacen 2 cargas simultáneas y por separado ciegas, que después se comparan entre sí. Claro, y un dato muy importante, se cargan las 2 actas por separado. Voto, 10 votos, 5 votos, 4 votos. Sí. Si este da 5, 4, 3, ahí salta. Ahí, claro, si salta da que hay lo un mismo, error. salta que hay un error y no queda cargado. Y se incorpora un tercero, vuelve a cargar y si coincide con uno de los dos,
ahí queda Y aparte a la incorporado. persona que También- han puesto a Servini de Cubría, que es Juan Franchino, realmente es inobjetable porque ha denunciado en su momento distintas situaciones irregulares de cualquier tipo de empresa informática. O sea que realmente ha elegido un técnico idóneo y bueno, creo que hay un montón de controles que podrían dar una tranquilidad en Son ese tres sentido. los tipos de documentación que digamos que se retiran al cerrar una elección. Por un lado están los telegramas, por el otro las actas y hay un tercer documento que también Sí. tiene que coincidir. Son los certificados que se llevan los fiscales, que con eso pueden reclamar después durante el definitivo el resultado oficial, básicamente, ¿no? Que es el informativo, ¿no? Sí. El que conocemos en la noche de la elección. Lo que también hay que decir es que la Argentina tiene una historia de recuentos provisorios muy precisos, que siempre alcanzaron el 95% de las mesas o más, que nunca han tenido grandes diferencias con el definitivo. La única vez que se revirtió el resultado del provisorio al definitivo fue la elección de senadores de 2017 en la provincia de Buenos Sí, y Aires. Esa puedo- es la y única puedo dar, por muy María, pocas mesas. la precisión de los números para que vean qué finito que fue el cambio, pero al cambiar la ubicación del ganador y el segundo fue que se produjo tanta polémica en la provincia de Buenos Aires. Escrutinio provisorio Sí. de la elección para senadores, Bullrich 34,19 Sí. y Cristina 34,11. Claro, era muy 8 poco, centésimas nada. de diferencia. Escrutinio definitivo 34,27, crece 16 centésimas Cristina. Y Bullrich 34,06 baja 13 centésimas. Esa sube de 16 centésimas y esa baja de 13 cambia la posición. Y ahí el kirchnerismo es donde se monta con el fantasma del fraude, pero la diferencia realmente estadísticamente Es muy fue chiquita. mínima. A ver, como no me acuerdo si decía Lili o Alejandro o Lucas, me parece, que dijiste, nadie puso en duda el tema de que pueda haber algún tipo de robo de elección, de eso, no. Pero es cierto que genera como... Nadie quiere perder la tapa de los diarios del otro día. No, y claramente hay picardías comunicacionales, ¿no? Claro. Lógicamente los partidos, los competidores buscan el mejor momento en el prime time de la noche electoral Sí. para salir a comunicar, digamos, su opinión sobre el resultado. Entonces, ahí hay una discusión también sobre la carga, ¿no? Cómo va a venir la carga de los datos Sí, y si y esa el clima carga... que va generando Exactamente. respecto de... O sea, la verdad es que después cuando se conoce el escrutinio definitivo, todo el mundo sabe la verdad, si es que hubiese algún tipo de manipulación de datos. Pero el clima que va generando en el medio de eso... Hay Pero algo incluso, interesante, sí. discúlpame, Ale, Dale, muy sí. cortito. En el 2015, en el escrutinio provisorio de la primera vuelta, hubo una demora de 6 horas, que en ese momento hablamos con fuentes del propio gobierno de Cristina y fue adjudicada al ministro de Justicia, Julián Lacks, supuestamente por órdenes de las altas esferas. Entonces, cuando nos fuimos a dormir cuando cerramos los diarios, la diferencia de Scioli sobre Macri Era muy fue importante, menor de la que claro. terminó siendo Sí. realmente. Es decir, una picardía de un gobierno Sí. que intenta demorar la carga de datos Sí. terminó en una tapa de diario que era perjudicial para el que quiso encabezar esa maniobra. Bueno, en su momento también se dijo, de parte del gobierno nacional, como una justificación respecto de lo que sucedía ahora del cambio que se había dado de Indra a Smartmatic, que en su momento había las escuelas que estaban en lugares muy rurales o los lugares de votación muy alejados o anegados, tenían como mucha dificultad para lo que era el envío de las urnas, ¿no? y de los votos. Y eso tardaba y era el último que se cargaba y ahora esto no iba a pasar. Pero también es cierto que, supongo que hay una minoría que no está conectada, ¿no? Pero no hay conectividad al 100%. No. En este momento hay un 10% que no tiene conectividad. Eso lo que hace es que esos votos tengan que llevarse las urnas a los centros del correo para desde ahí transmitirlos. Hay que decir que en la última prueba el 73% de los telegramas se mandaron en forma electrónica y el 27% hicieron el recorrido tradicional. Se supone que en estas elecciones eso podría llegar a un 90% si se mejora el sistema, y que este sistema electrónico lo que hace es que haya mayor homogeneidad, es decir, por ejemplo, escuelas que estaban más alejadas y que tardaban más tiempo en llegar con sus bolsines a las sucursales del correo, a través de este formato electrónico llegan junto con el resto. Entonces eso permite que haya mayor homogeneidad. Por eso en su momento la justicia... Dicen
es cuáles son esas escuelas. Así que no sabemos si esas que llegaron más tarde van a estar cubiertas por este sistema de transmisión o no. Bueno, el gobierno está absolutamente seguro de que no va a haber ningún tipo de inconveniente. Sí, en principio sí te diría que no se los nota preocupados en ningún aspecto, ni por eso ni por el resultado. Bueno, o así o se yo quieren estoy en una mostrar. casa de tranquilidad. A ver, ¿verdad? eso es importante y está bueno que lo digas. Dentro de la Rosada, las veces que tuvieron la posibilidad los periodistas acreditados de cruzarse con Macri o con funcionarios del gobierno nacional, ¿cómo lo vieron? Yo te diría que en las últimas 2 semanas se los ve tranquilos. Se los ve tranquilos, se los ve bien, se los ve... Más allá de la euforia desplegada en el último acto en Ferro. Sí, bueno, eso es para los partidarios. Yo creo que cada vez más los actos son para los propios. ¿Por qué no hacen una fiesta cerrada? Porque la verdad no sé a quién le habla. Esto le vale para todos. Vos mirabas los 2 actos de cierre y se hablaban entre sí, gracias por permitirme, qué divino que sos, qué bueno que sos generoso. Ahora, nunca le hablaron a la gente. Y me refiero a los actos de la mayoría. Yo lo que veo es que hace 2 semanas, un poquito más, si querés, cambió completamente el clima. En la Rosada se los nota más tranquilos. Fue el propio Macri que tuvo que decir, bajemos. Un poco, no tanta euforia, porque la euforia no siempre lleva a un buen camino. Y también del lado, digamos, de la fórmula de Alberto Fernández, también se los nota tranquilos. Con lo cual, el único que nos va a poder decir qué pasa en la sociedad. Porque si me tengo que basar en la información, te diría que los 2 están tranquilos. Y bueno, Lili, eso lo vamos a... Recién hablabas de euforia, cortísima. Sí, antes de irnos a la pausa. ¿Por qué hubo euforia el viernes en los mercados? Claramente porque circularon, hubo 2 encuestas que circularon afuera. O sea, y hubo un conference call, vale decir, una llamada entre inversores y básicamente inversores o lo que se los conoce como los traders, los que mueven los bonos, dando idea de que el lunes los mercados van a estar contentos porque el resultado podría ser favorable en X porcentaje a el presidente Macri. Eso fue lo que hizo que los mercados estuvieran tan positivos. De todas maneras, insisto, fueron 2 informaciones que, digamos, yo creo que si hacemos una apuesta y preguntamos quién va a ser mañana, el lunes la tapa, quién se la lleva, creo que realmente cuesta afirmarlo. Bueno, ahora, después de la pausa, vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a ver cómo estarían tranquilos los mercados el lunes, ciertamente, hasta qué diferencias se bancarían, sea cual fuera los candidatos por el otro, qué diferencias se bancarían para que el lunes haya cierta tranquilidad en los mercados. Vamos a hablar de los tipos de voto, Eduardo, en un ratito nada más. Con Brenda vamos a estar hablando de la diferencia entre lo que es una fake news y lo que es la desinformación. Y Diego Corbalán en un ratito nos cuenta cuáles son los hashtags de la militancia a esta hora, muy poquito de arrancar con las PASO. Ya venimos. Segundo bloque de laboratorio electoral y obviamente como en todo laboratorio hay un poquito de acá, un poquito de allá en el tubo de ensayo y tenemos que saber cómo son nuestros votantes. Mira, como si nosotros no fueran a votar. Quiero decir, los votantes, cómo somos los votantes argentinos y los tipos de voto, Edu. Claro, porque hace un rato explicábamos que en las PASO se contaban el voto afirmativo y el voto blanco. El voto afirmativo es cuando el elector elige por uno de los candidatos, en este caso los presidenciales son 10, eligen uno, voto afirmativo. Voto en blanco, el sobre se pone sin ninguna boleta y como decíamos hace un ratito, ese voto cuenta para las PASO, para armar la cantidad y sacar el 1,5% que tiene que sacar cada candidato para poder competir en octubre. Después tenés el voto nulo. Pones 2 boletas de diferentes candidatos, porque si pones 2 boletas del mismo candidato, se interpreta que pudiste tener un problema, entonces ese voto se cuenta como afirmativo. Ah, ese se cuenta como afirmativo. Se cuenta como afirmativo. Ahora, si pones boleta de candidato A, boleta de candidato B, o algún gracioso que pone una feta de salame, voto nulo.
Y después, cuando se duda de la validez del voto por la identidad del elector o por algún otro tema, ese voto es impugnado o recurrido, queda una constancia y después la justicia electoral es la que define si ese voto tiene alguna validez perdón, o una no. pregunta. ¿No existe un voto de no me gusta ninguno, en definitiva? El voto blanco. Ese es Pero el blanco. voto blanco la gente dice, no, pero te suma el que más gana. No. Eso en realidad es un tema matemático. Al sacarse de la base 100 el voto en blanco, todos van para arriba. Como el candidato que va primero, si va para arriba, se puede acercar a su triunfo o a un 45%, se dice que por eso el voto blanco, como empuja para arriba en la elección general, beneficia al que va primero. Es como una porción de la torta que desaparece y hace que los demás suban. Me corro un ¿Sí? ratito de la mesa, me voy con Brenda Struminger. Brenda, que nos había adelantado que el tema de hoy era distinguir entre lo que es una fake news y una desinformación. El otro día vos en las redes tagueabas todo el tiempo la palabra desinformación y yo decía, no, pero nosotros informamos, no desinformamos, pero hay una diferencia importante. Sí, hay una diferencia importante. Primero remarquemos que las fake news estuvieron pisando fuerte, como decía antes, en el proceso previo a las elecciones, agitando ciertos fantasmas que no vamos a mencionar ahora por una cuestión de la veda y porque falta muy poco para las elecciones, pero bueno, estas fake news o desinformaciones están circulando por las redes y está bueno estar atentos para tratar de chequear lo más posible que la información sea fidedigna y que sea real. Bien, bueno, hay que prestar atención a Sí. lo que se lee y no subirse a cualquier cosa, por más que Exactamente. tenga mucha presencia en las redes. Exactamente. Ahora, planteemos las diferencias. La diferencia entre desinformación y fake news viene por dos lados. Por un lado, cuando nos referimos a desinformación, estamos hablando de algo más abarcativo que no tiene relación necesariamente con la idea de noticia falsa, porque las desinformaciones o mal llamadas, digamos, noticias falsas o fake news, no siempre vienen en formato de noticia, justamente. Muchas veces vienen en formato de videos o otro tipo de piezas audiovisuales, audios incluso, que se transmiten por distintos medios y no necesariamente son noticias con título, copete y desarrollo de una nota. Eso por un lado. Y por otro lado, el término fake news, así dicho en inglés, que Sí. por ahí es más cliquero, llama más la atención, está muy asociado, ha sido muy usado por líderes en el mundo para referirse o para cuestionar aquellas publicaciones de medios periodísticos tradicionales o por ahí no tan tradicionales que los han cuestionado y han usado esta frase, este fake news, como para decir, bueno, Donald Trump, para poner un ejemplo Sí. muy obvio y muy conocido, Donald Trump diciendo, bueno, esta publicación del New York Times donde se cuestiona un aspecto de mi gobierno o de lo que sea mío, es una fake news. Bueno, no necesariamente es esto, una fake news es mucho más que esto, entonces por eso usamos desinformación, que es un término más abarcativo que el término de fake news y que no está asociado necesariamente con esto que decía A ver, una de los fake gobiernos. news tiene como mucha más elaboración por detrás. Una fake news en realidad estamos hablando de lo mismo, pero cuando le decimos fake news estamos dándole una connotación Mucho mayor. distinta que cuando hablamos de desinformación, que tiene una connotación mayor y que está refiriéndose a un fenómeno de tratar de justamente de desinformar a las personas, de engañarlas, manipularlas para que la opinión pública cambie a favor de un lado u otro, pero con mentiras justamente Claro. o engaños. Gracias, Brenda. Vuelvo en un Gracias a vos. ratito para acá. Los candidatos claramente han utilizado las redes todos, absolutamente todos, y mal hubiese estado que no lo hubiesen hecho, ¿no? Mucho. Todas las redes, no solo las redes que conocemos como, no sé, Twitter, Facebook, Instagram, sino también el WhatsApp. Sí, el sí, es la WhatsApp se ha estrella- convertido en una la estrella estrella en de la la elección. campaña, Sí, sí. ¿no? Y- Ha pedido, digamos, esta cosa del armado de grupos y que haya un amigo que te invite a participar de un grupo que te lleva al living de su casa y de repente te sienta ahí un candidato. Sí, y sería interesante, porque hablábamos de puja, de paridad, polarización, presentismo. Consultarle a Lucas, que es un especialista, el director de Sinopsis. ¿Esta es la elección en donde más te costó medir a los principales candidatos? Sí, digo, no tenemos experiencia durante todos los procesos electorales desde el 83 para acá, pero es claramente una elección, digamos, de mucha paridad y quizás con algunos matices
particulares, ¿no? El hecho de que las dos principales figuras políticas del escenario político argentino tengan más nivel de rechazo que de aceptación, digamos, dificulta para tratar de identificar preferencias, ¿no? Porque muchas veces el comportamiento electoral está más guiado por el rechazo que por la aceptación, ¿no? Y ese voto espanto puede estar generando o puede estar ocultando un voto vergüenza. Gente, mira, no lo voto a Macri porque está yendo mal en la economía, no le voto a Cristina porque está muy asociada con la corrupción. No, y además, efectivamente, puede ser un voto que no se manifieste públicamente y que tenga dificultades, o tengamos dificultades los investigadores para detectarlo, pero además puede ser, digamos, el voto estratégico o el voto útil, que es cuando un elector abandona su primera preferencia y va a buscar una segunda preferencia, muchas veces es guiado por el rechazo. Y además es un fenómeno que se produce muy cerca del comicio. ¿Por qué? Porque el votante estratégico espera tener hasta la última información del escenario para decidir si va a optar por una alternativa que no es la de primera preferencia. Con lo cual, pudiéramos estar en un escenario en donde hoy, sábado a la noche, la gente esté evaluando el escenario y quizás esté pensando en cambiar su voto. ¿Qué pasa con el voto bronca? Yo lo que detecto es mucha bronca, sea por un tema o por el otro, no solo por un candidato. Bronca porque me llevan a una circunstancia donde elijo entre dos, bronca porque me decepcionó. ¿Vos decís un voto bronca que podría ser ahora distinto que el de octubre, por ejemplo? Yo noto que hay bronca, frustración, y como que es una elección donde vos no notás mucho, nunca veo mucho entusiasmo, pero no hay, veo que falta la esperanza de lo que fuere. Sí. Muchas veces vos tenés la esperanza de que se vaya el que está, eso es una esperanza. Yo no veo esperanza. Yo creo que estamos en una etapa del proceso político, digamos, en donde en 2015 se votó un cambio, o sea, el proceso político le ofreció a la gente una alternancia, y el hecho de que los resultados no hayan sido positivos produjo una frustración generalizada de la gente con la dirigencia política. Siempre menciono el mismo dato como a modo gráfico, ¿no? A comienzos del ciclo de Cambiemos, si uno metía a todos los dirigentes políticos en una bolsa y miraba la imagen que la gente tenía de esos dirigentes, el promedio daba 0. Había dirigentes con buena imagen, dirigentes con mala imagen, en promedio 0. El promedio que estamos teniendo ahora de la imagen de los dirigentes es superior a menos 20. O sea, en promedio los dirigentes políticos tienen imagen negativa menos 20. Y eso nos marca un poco cuál es la mirada que tiene la opinión pública en términos generales de la situación política, de la situación económica. Qué tremendo, ¿no? Porque uno dice, ¿se puede menos 20? Sí, se puede menos 20. Sí, la máxima expresión del voto bronca fue en el 2001, previo a la caída de la Rúa, hubo distritos donde superó el 30%. Quizá, Lili, lo que pasó, un análisis personal, es que eso derivó, ¿no? Explotaron los partidos, vinieron las alternativas, diferentes tipos de candidatos, pero esos candidatos tampoco conformaron. Entonces, el voto bronca posiblemente se esté manifestando, pero elige a lo menos peor. Esto que hablamos con Lucas del voto espanto. A ver, yo pregunto, obviamente no tengo intención de saber a quiénes van a votar cada uno de ustedes, y menos en tiempos de veda, ¿no? ¿Pero todos tienen decidido su voto? No. ¿En esta mesa? No, Yo sí. ¿Vos sí? ¿Vos, Lili? la verdad que no. ¿Lucas? Sí. ¿Edu? Sí, yo no. Y me pasa en cada elección que Sí. lo doy vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y ¿Qué mucha pasa? gente, yo conozco mucha gente que Que al no. día de hoy no sabe a quién va a Bueno, votar. yo no sé a veces si pasa dentro del microclima nuestro por de repente estar todo el tiempo metido y ves una cosa y entonces lo volvés a analizar y lo das vuelta, o si hay más gente todavía de la que nosotros nos imaginamos. La cantidad de indecisos que varía, ¿no? Pues se habló de un 15%, después durante esta semana circuló la información de que había un dependiendo de las promedio de metodologías, Eduardo, que sigue mucho las investigaciones de tendencias electorales, dependiendo de la metodología podés ver alguna variación respecto a los niveles de indecisos. Mi impresión es que estamos viendo niveles de indecisos muy bajos para esta altura del proceso. ¿Vos decís que hay más? Creo que un escenario, una elección muy polarizada, que en algún punto reduce o simplifica la ecuación y le transmite equivocadamente a la gente la sensación que las opciones son dos, quizás favorezca más una definición. Ahora, ¿tenemos una forma clara de explicar en pocas líneas cómo se proyectan esos indecisos? Porque, digamos, no todos los especialistas tienen la misma metodología para proyectar indecisos. A ver, hay diferentes estrategias metodológicas. Uno puede hacerle una repregunta a esa gente buscando algún factor que le permita a uno orientar el perfil o la preferencia o la potencial preferencia de ese votante. Uno puede mirar otras preguntas
dentro de la misma investigación para identificar posibles tendencias. O la otra cosa que se suele hacer, digamos que no tiene un elemento, digamos, de validez para proyectarlo, que es la proyección estadística. Es decir, le aplica a los indecisos la misma proporción que ve en el resto del universo, ¿no? Vuelca esas proporciones y los proyecta estadísticamente para tener una referencia de lo que pudiera entrar pasar. en el cuarto oscuro? Muchas veces una persona está por ingresar y dice voy a votar a fulano. Y a veces llega al cuarto oscuro y termina votando a Mengano. ¿Se tiene medido si hay mucho de eso? Es muy difícil tener estadísticas sobre eso, pero... en las cualitativas, obviamente. Suceden, se ven mucho en los estudios cualitativos. ¿Tiene que ver el lugar en donde entra, digo, algo? O el corte de boletas. El corte de boleta, el lugar en el que le toca votar. Claro. ¿Cuáles son las Sí, a ver, hay mucho estudio sobre el comportamiento electoral. En 1960, un psicólogo, Agnus Campbell, en la Universidad de Michigan, y junto con otros investigadores, hizo un gran estudio sobre el comportamiento electoral. Se publicó The American Voter, era un poco tratar de entender el comportamiento de los votantes americanos. Y el enfoque que usaban, el enfoque conceptual que usaba esa investigación, se llamaba el embudo de la causalidad. Entonces, decía algo así como que el voto es la consecuencia final de una combinación muy compleja de factores. Había factores más, digamos, estructurales, características socioeconómicas, sociodemográficas, áreas geográficas. Después había actitudes más de largo plazo, identidades partidarias, ideológicas, y finalmente más coyunturales, ¿no? El contexto económico, los candidatos, las campañas. Bueno, imaginemos que el voto es el producto final de meter todo eso en una licuadora, apretar un botón y sale el voto. En algunos votantes operan más los factores estructurales, los condicionantes más estructurales, las actitudes de largo plazo. En otros votantes operan más las cuestiones coyunturales. Y hay votantes que efectivamente ingresan al cuarto oscuro y quizás terminan definiendo allí. Bueno, ¿qué expectativa, María, en un minutito que tenemos antes de irnos a la pausa, tenemos para mañana respecto de cuándo vamos? Se supone que a las 21 vamos a tener un resultado como prioritario, ¿no? Se empiezan a dar los resultados a las 9 de la noche. A las 9. Se empiezan a ver. Pero consolidado... Más o menos, una tendencia más firme. Es muy difícil, por eso que te decía. Primero, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es crucial en las definiciones. Tiene un montón de categorías en juego. En muchos municipios hay mucha competencia, además. Entonces, esas actas, esos telegramas son muy largos de llenar. Muy difícil contar, muy largo de llenar. Va a demorar hasta que terminen el telegrama y lo puedan transmitir, suponiendo que lo transmiten desde la escuela. Entonces hay que tener paciencia, porque lo importante no es que salga rápido, sino que salga bien, parecido al definitivo. Bueno, recordemos, Ale, que no se pueden difundir los boca de urna, ¿no? Los periodistas, sobre todo, a partir de las 6. No se pueden difundir. 11, 12 de la noche, probablemente ya haya una tendencia. Si todo sale bien. Bueno. Y si no, un poco más tarde. ¿Y qué se aplica? Esperemos que ¿Sanciones al que difunde? Te propongo algo. No lo contestemos. No, yo no lo sé. Bueno, no importa, pero seguro alguien en esta mesa lo va a saber. Después de la pausa hay más Laboratorio Electoral. Tercer y último bloque de Laboratorio Electoral. Diego, a ver, vamos a hablar del interés en la web, del interés que el electorado tiene en la web y los hashtags. Exactamente. En primer lugar, hablemos del interés en la web. Cada vez que se abrieron los buscadores por parte de los que después somos los votantes, los argentinos, bueno, nos fuimos interesando. El primer pico fue la elección en la provincia de Neuquén. Sí. Así, ¿te acuerdas? ¿No? Ahí se abrió de alguna manera el calendario electoral, las búsquedas en la web empezaron a aparecer y fíjate el pico final, esa 100 arriba a la derecha, indica hoy cuál es la preocupación que tenemos los argentinos. Nuria, cada vez que entramos al buscador de Google, por ejemplo, estamos buscando dónde votamos, buscamos información sobre los comicios, mucho más allá por arriba del interés. Cuando Alberto Fernández fue elegido compañero de fórmula de Cristina Fernández y cuando Pichetto fue elegido compañero de Mauricio Macri. O sea que estamos preocupados en cumplir con nuestra obligación cívica. Exacto. Pero lo que dicen, hacen o dejan de hacer ya mucho no importa. Y bueno, porque viste, ya la preocupación te empieza a pegar en primera persona, con lo cual ya tenés que dejar de entender el interés general para empezarte a preocuparte por tu propio interés. Y en segundo lugar, tenemos también un recorrido por los principales hashtags de la militancia. Aquí lo que hicimos, le dimos peso a los hashtags, estas etiquetas en Twitter, en Facebook y en Instagram,
y le dimos prioridad a los lugares. Fíjate vos cómo Mar del Plata aparece como el lugar de más peso, cómo después aparece la ciudad de La Plata y el resto de localidades, especialmente localidades del conurbano de la provincia de Buenos Aires, con lo cual, de alguna manera, las redes reflejan, replican también cuál es el peso territorial que tiene el voto y especialmente la militancia en las redes sociales. Bien, gracias, Diego. Por favor. Me voy a la mesa con mis compañeros, con los invitados de hoy. Liliana había dejado planteado si hay sanción, ¿no, Lili? ¿Hay sanción para los que violan la veda? O no? sea, para aquel medio de comunicación real que a las 6 o 7 de la tarde dice ganó Pepito. ¿Pasa algo realmente? Buena pregunta. Buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí, en realidad hay una sanción. Hay una sanción. Se prevén sanciones, pero los medios pueden publicar informaciones. En general se publica el orden en los que creen los medios que sean los candidatos, y si no, lo que hacemos de los medios es decir que tal candidato se atribuye la victoria. En muchos casos, cuando hay mucha diferencia, el que salió segundo ya admite que perdió, con lo cual se sabe el orden, pero no las diferencias. Por supuesto que puede haber sorpresas. En el balotaje porteño del 2015 se da por descontado que había ganado la reta. Todos los boca de urna decían que había ganado por 10 puntos. Terminó siendo por solo 3 puntos. Así que se acertó en el ganador, pero la diferencia fue mucho más chica. Te digo hasta dónde puede ser la multa. Sí. Hasta el 10% de la facturación mensual de un medio de comunicación. Es importante. La difusión de encuestas en veda electoral, hasta el 10% de la facturación mensual del mes anterior que tuvo ese medio de comunicación. Es un montón, es un montón, así que a cuidarse. Miren lo que tengo acá. El libro de Liliana Franco, Los secretos de los ministros de Economía. Me lo ha dedicado además. Liliana, quiero saber lo más jugoso, lo más con lo que nos vamos a encontrar en este libro, que tiene la historia de varios ministros, no solamente desde la democracia, o sea, desde Helbar, desde Alfonsín, hasta el actual ministro de Economía. ¿Con qué me voy a encontrar acá? Te vas a encontrar con el backstage, o sea, lo que pasa detrás de las puertas de, en este caso, el Ministerio de Economía o el Palacio de Hacienda, cómo se comportan, cómo se han comportado los ministros cuando estuvieron al frente del Palacio de Hacienda. Al mismo estilo de Secretos de la Casa Rosada, que lo que busca no es analizar a los presidentes ni sus políticas. En este caso tampoco analizo las políticas económicas, pero los pinta de... Hay una cama en un despacho, ¿no? Hay una cama en un despacho. Tienen que comprar el libro, tienen que comprar el libro para enterarse. Es entretenido. Vamos a agradecer al delicioso catering de Paulicerí, de Paulina Martínez, a Paula Balmayor, mi vestuarista, gracias por el look de hoy, y a 4D Producciones. Además, a esta casa por recibirnos en su pantalla. Lo hemos pasado muy bien. Gracias a todos ustedes por haber venido. Gracias, Diego, gracias, Brenda. Y nosotros nos vamos a estar encontrando el próximo sábado. Sí, por supuesto. Acá, dada vuelta, tengo todos los pronósticos de las encuestas. Está incluido el señor. ¿En serio? Así que el sábado que viene... Yo quiero que usted se juegue, lacramos el sobre. Hay veda. Bueno, pero lo guardamos, me lo muestra a mí. Por supuesto, como el software lacrado. Gracias, Edu. Nos encontramos el próximo sábado. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Buen domingo mañana, y nos encontramos ya con la elección definida.